Te damos gloria, Señor, te damos gloria. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 14 en adelante. San Juan 3, 14. Y vamos a ver qué Dios nos quiere decir en esta noche, y sabiendo que la palabra es para que hagamos un depósito de ella, porque no sabemos en qué momento nos va a servir, no sabemos en qué momento la vamos a utilizar, pero sí sabemos que la palabra es vida y vida en abundancia. Así que si ya lo encontraron, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 3:14, y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta acá la palabra del Señor. Qué tremendo que es esta palabra. Y bueno, vamos a hacer un poco de historia, porque acá empieza en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando el pueblo de Israel estaba caminando los 40 años en el desierto, sabemos que pasaron muchas pruebas, muchas necesidades, y todo esto era porque se habían alejado siempre de Dios. Y a pesar de que Dios los había sacado de la esclavitud, siempre estaban recordando Egipto, siempre estaban recordando su vida pasada, siempre estaban recordando todo aquello en lo que habían sido esclavos. Es como cuando por ahí un cristiano acepta a Jesús, una persona acepta a Jesús y siempre está recordando el tiempo atrás. ¿Te acordás cuando me iba, los varones, te acordás cuando me iba a bailar y cuando salía con esta, con aquella, con la otra, y tenía tantas novias y tomaba y hacía esto, y recordaba toda la vida pasada y lo recuerda con anhelo, ¿no? Lo recuerda con amor, como de qué bárbaro, qué capo que era, o qué bárbaro que las cosas que yo hacía y qué vivo que era, qué vivo que era, cómo trampeaba, cómo hacía las cosas, y siempre me salía con la mía. Y muchas veces la persona hace eso, muchas veces recuerda su vida pasada y lamentablemente recuerda las malas cosas, y eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús y lo reconocimos como Salvador, reconocimos que nuestra vida era mala, reconocimos que nuestra vida era pecaminosa, reconocimos que estábamos apartados de Dios, le pedimos perdón a Dios y entonces decidimos cambiar. Pero qué tremendo es cuando por ahí nos ponemos a recordar y a añorar esas cosas. O por ahí, qué sé yo, muchas veces cuando uno viene a Dios y por ahí las cosas le van mal y decir, ¿te acordás? Yo antes trabajaba bien y ahora me entregué a Dios y la cosa viene mal, no tengo trabajo o estoy enfermo. Yo antes gozaba salud y vine a la iglesia y me enfermé, ¿no? Y uno recuerda todo el tiempo pasado. Y eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque
nos vamos a enfermar, podemos pasar problemas, pero eso nosotros sabemos que Dios nos va a socorrer y nos va a ayudar en todo esto. Pero nunca recordemos con amor o con gusto las cosas viejas, antes de haber conocido a Jesús, porque eso es malo. Y eso es volverse a Egipto. Y sabe que el pueblo hacía eso, el pueblo de Israel hacía eso, y agarró y habló mal contra Dios y contra su siervo Moisés, que era el que los había sacado de Egipto. Y agarró y dijeron, eso está en Números 21, agarraron y dijeron, nos metiste en este desierto, donde no hay agua, donde no hay pan, y encima dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjate qué tremendo que es esto, ¿no? Qué dureza del pueblo. Y lo voy a leer bien, lo que dice. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿21 qué? Perdón. 21:5. 21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pan tan liviano era el maná, era la comida que Dios le daba al pueblo de Israel todos los días para que no muera en el desierto. Y ellos tenían fastidio de comer ese maná. Tenían fastidio de la bendición de Dios, porque claro, la bendición de Dios había sido el maná, y quizás ellos, decía en otra parte, dice que añoraban las cebollas, añoraban los ajos, añoraban todos los frutos que había en Egipto, y no se conformaban. Guárdenos el Señor de ser inconformistas con las bendiciones que tenemos, porque muchas veces nosotros nos quejamos, o el Hijo de Dios se queja y no comprende la totalidad de las bendiciones que a pesar de todo Dios nos da. Y no es un consuelo de tontos, porque hay muchísima gente que está mucho peor que nosotros, hay muchísima gente que se mata trabajando y que no les alcanza, no llegan a fin de mes, no pueden darse un gusto, no pueden comprar nada. Y sin embargo, por ahí nosotros con lo poquito que ganamos o con lo poquito que hacemos, subsistimos, podemos vivir, tenemos pruebas, nos faltan cosas, sí, es cierto, pero estamos mucho mejor que otras personas. Hay muchas personas que por ahí tienen mucho dinero y están completamente enfermas, están postradas. Hay muchas personas que por ahí tienen un montón de dinero, tienen un montón de cosas materiales, pero tienen los hijos totalmente enfermos, descarriados, problemas en los matrimonios, todo ese tipo de cuestiones, gente que no es feliz. Y a pesar de todo, y a pesar de las luchas y las pruebas, hay una felicidad adentro nuestro. Y sobre todo hay una esperanza adentro nuestro. Porque sabemos que en algún momento el Señor va a cambiar nuestra realidad. Sabemos que en algún momento el Señor va a cambiar nuestra vida. Sabemos que Él es nuestro socorro, que Él es nuestra ayuda y que Él en un momento determinado va a traer su bendición aún más abundantemente sobre nuestra vida. Lo que nosotros tenemos que hacer es esperar e ir cambiando, ir limpiándonos, ir acercándonos más a ese modelo de persona que quiere Dios. Y muchas veces la persona dice que no, que es imposible, que esto, que aquello, pero si uno se lo propone puede ir cambiando. Uno va cambiando todos los días, va dejando cosas viejas todos los días, va teniendo nuevos pensamientos, nuevos sentimientos y va cambiando su forma de ser. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero por ahí mira años atrás y dice, yo no soy la misma mujer que soy ahora, o no soy el mismo varón que yo era hace tantos años atrás. Y esos son los cambios que hace el Espíritu Santo. Eso es el obrar de la vida en Dios. Entonces, si nuestra vida está cambiando, nunca nos quejemos de las bendiciones, por ahí pocas bendiciones que podamos tener, porque son bendiciones de Dios. Mal o bien tenemos un techo donde dormir, tenemos algo caliente para comer en la noche ahora que hace frío, y hay mucha gente que no lo tiene. Tenemos 2 brazos, 2 piernas que nos sirven para trabajar, y mucha gente no lo puede hacer.
Entonces tenemos que ser fieles a Dios y nunca quejarnos y decirle en oración al Señor, Señor, yo te agradezco y que pueda entender toda la bendición que vos me das. Porque fíjese, acá dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Hoy no hay una serpiente de bronce, sino que hoy está Jesús de Nazaret. Y esa serpiente que nos muerde es la serpiente del pecado, es la serpiente de la maldad, es todo aquello que envenena nuestra alma, que envenena nuestra vida, nuestro espíritu. Y es muy fácil que la serpiente nos muerda. Es extremadamente fácil cuando nos enojamos con el vecino, con alguno de la familia, cuando nos enojamos con nuestros hermanos, con nuestros jefes. Ahí la serpiente está mordiendo nuestra vida. Y nuestro corazón se está llenando, se empieza a llenar de bronca, de recelos, de odio. Y todo eso nos aparta de Jesús, nos aparta del Señor. Y después resulta que estamos cargando con todo eso y por ahí no recibimos bendición y nos enojamos con Dios. Y hacemos como pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Y nos enojamos con Dios y le echamos la culpa a Dios. Pero el tema es que Dios no tiene la culpa. Las decisiones las tomamos nosotros. Si vos una persona agarra y te hace una cosa mala, vos tenés dos opciones. O cargás con lo malo que te hizo y te llenás tu corazón de todos los sentimientos malos, o agarrás y se lo dejás a Dios y le decís, ayúdame Dios y saná mi corazón, que esto no me quite tu bendición. Entonces uno tiene que aprender a orar, uno tiene que aprender a buscar de Dios y a decirle todas las cosas a Dios, todas y cada una de las cosas, porque Él es nuestro ayudador. Y como cuando te muerde la serpiente del pecado, ahora sí, vos tenés que levantar los ojos a la cruz y tenés que levantar los ojos hacia Jesús, pedirle perdón por las cosas que nosotros hacemos y seguir caminando, no quedarnos, seguir caminando y seguir buscando de Dios, porque Él es nuestro socorro y Él no miente. Nos pudieron haber pasado cosas terriblemente malas, podemos tener el corazón totalmente dañado, destruido, pero el Señor no miente y Él dijo que sacaría el manto de luto y pondría manto de alegría. Y entonces nosotros tenemos que agarrar y pedirle eso al Señor. Decirle, Señor, yo me siento triste por esto, mira, me pasó esto, me pasó aquello, y yo necesito recibir ese manto de gozo, ese manto de alegría. Que esa promesa tuya se haga vida en mí. Porque nosotros le tenemos que pedir eso al Señor. Todas las promesas que Él dejó son para sus hijos. Entonces, si nosotros estamos queriendo caminar bien, si estamos queriendo hacer su voluntad, a pesar de que por ahí metamos la pata, pero nos arrepentimos, esas promesas son para nosotros. Y seguir caminando y pedirle al Señor que esa promesa se haga vida en nosotros. Y entonces ahí vamos a ver cómo está bien, nos pasan cosas malas, pero el Señor nos da nueva fuerza, el Señor nos ayuda, el Señor nos sigue empujando hacia adelante, porque sabemos que la meta nuestra es llegar al reino. Nuestra meta es llegar al reino. Y mucha gente no lo cree, mucha gente no lo espera porque la gente quiere las cosas ya. La gente tiene puesta sus ojos en lo material, en lo inmediato. Y nosotros tenemos nuestra vista puesta más allá, adelante. La tenemos puesta por la fe en el Señor Jesús, cuando venga a buscar a su iglesia y cuando nos lleve con su iglesia. Por eso dice
que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el tema pasa porque no tenemos que creer solamente en algo, sino que tenemos que creer en toda la palabra que dijo Jesús. Tenemos que creer en toda la palabra que está expresada en la Biblia. Hay muchos que no predican el Viejo Testamento porque dicen que pasó de tiempo, que ya es algo antiguo, que es algo que no sirve. Hay muchos que no predican los evangelios porque dicen que la verdadera doctrina está en las cartas. Entonces, uno tiene que aprender que toda la palabra está escrita para corregir, para exhortar, para cambiar, para saber lo que Dios espera de nosotros. Entonces, no basta solo con creer, sino que tenemos que ir cambiando, tenemos que ser obedientes. Yo hace un rato mandé un mensaje a un hermano que justamente le decía eso, que no basta con creer, sino que Dios espera cambios y que nosotros tenemos que buscar realmente a Dios. Y acá nos dice algo que es muy, muy conocido por los cristianos y que es muy mal usado también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces te dicen, no, vos con solo creer está todo bien, ya es suficiente, pero Jesús, en sus palabras, su primera predicación decía, arrepentidos o pereceréis. En sus primeras predicaciones también hablaba de los cambios, hablaba del nuevo nacimiento. Acá, justo antes de esto, está hablando del nuevo nacimiento, que está hablando con un fariseo, un principal llamado Nicodemo. Entonces, los cambios que nosotros tenemos que tener como verdaderos hijos de Dios. Después se sigue hablando las obras del Espíritu, las obras de la carne, en Gálatas, después en todas las epístolas. Entonces no basta solamente con creer. Es necesario morir. Es necesario dejar de nuestra vida para tomarla de Él. El mismo apóstol Pablo decía que él todo lo que tenía lo consideraba pérdida, lo consideraba basura, por tener el conocimiento, el nuevo conocimiento en Jesús. Y él era una persona, él era un erudito, él sabía, era un fariseo, era un erudito en la palabra, nunca había hecho nada malo, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, él se consideraba el más vil de los pecadores para buscar el favor de Jesús. Y miren lo que fue el apóstol Pablo. Fue algo tremendo el apóstol Pablo. Porque después dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿qué pasa? El mundo se siente condenado por la palabra de Jesús. El mundo se siente condenado. Porque acá en el versículo 19, cuando habla de la condenación, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el hombre es el que realmente se siente condenado por la palabra de Dios, porque Dios no mandó su palabra para condenar, Él mandó su palabra para cambiar, para decir esto no me agrada, esto no te sirve, esto no te daña. Y ahora en la parte del Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, decirte que a través de Jesús podemos cambiar todo aquello que no sirve en nuestra vida. Amén. Todo, no un poquito, no alguna cosa, sino que si nos abrimos realmente de todo corazón, toda nuestra vida va a cambiar. Sí, porque la palabra es muy clara, dice que tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, a saber, Cristo Jesús. Y muchos te van a decir, eso es imposible porque somos humanos. ¿Sabes una cosa? Jesús todo lo que recibió su poder en la tierra, caminó y fue creciendo en el Espíritu acá en la tierra. Entonces, si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer, pero a nosotros nos va a llevar un poco más de tiempo,
porque no oramos como oraba Jesús, no buscamos a Dios como buscaba a Jesús, no hacemos la voluntad de Dios como la hacía Jesús, no buscamos los juicios de Dios, sino que nos basamos en nuestros propios juicios, y todo eso nos va retrasando. Por eso vamos despacio, por eso vamos muy, muy despacito, así como tortugas. Pero Jesús dijo que mayores cosas que Él haríamos. Él lo dijo, y Jesús no miente. Pero yo hasta ahora nunca he conocido a nadie que haga mayores obras que Jesús. No los he visto. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos mayor prioridad a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestros conceptos, a todo lo nuestro. Y no somos capaces de agarrar y abandonarnos delante de la presencia de Jesús y decirle, guía mi vida, guía mi vida. Porque si vos realmente guías mi vida, yo sé que no me voy a equivocar. Yo sé que mi vida va a cambiar, yo sé que voy a ir por buen camino si vos guías. Pero muchas veces nosotros nos guiamos solos, ¿no? Y es ahí en donde nos equivocamos. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y como dije antes, ¿no? No es solamente creer, sino hay que obedecer a lo que Jesús dejó enseñado, lo que Él pedía, lo que Él estaba marcando para el ser humano. Y dice que muchas veces las personas no vienen a la luz, no vienen a la iglesia, no vienen a escuchar la palabra de Dios porque se sienten condenados. Hay un versículo clave en todo esto que dice, si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Entonces, si vos en cualquier lado que caigas y vos escuchás en la iglesia que se habla en contra del pecado, en contra de robar, en contra de adulterar, en contra de matar, en contra de estafar, en contra de hacer montones de cosas, claro, tu corazón te quedás así chiquito y vos decís, uy, yo hago esto. Pero Dios, que es mayor que tu corazón, te está diciendo, esto no me agrada. Entonces uno, si realmente quiere estar en paz con Dios, lo cambia. Y le dice, Señor, yo no quiero hacer más esto, Señor, yo quiero cambiar. Entiendo que esto es malo para mi vida y no lo quiero más. Amén. Y el Señor nos da la fuerza para dejar de hacer todas esas cosas. Y qué tremendo que es, porque cuando nosotros dejamos de hacer eso, ahí viene la bendición de Dios, porque nos estamos cambiando nuestra vida, estamos saliendo de las tinieblas y nos vamos a la luz admirable. Queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí la bendición viene, no lo dudemos que ahí viene. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este versículo es tremendo porque nosotros que venimos a la iglesia, todos de una o de otra manera pecamos. Todos nos equivocamos, todos nos comandamos muchas macanas, pero venimos a la casa del Señor para que el Señor nos hable, para poder cambiar, para poder liberarnos, para decirle perdón, Señor, Amén. me arrepiento, Sí, y para decirle, Señor, cambia mi vida, yo quiero estar en paz con vos. Sí, Eso es una oración que yo siempre le digo al Señor, Señor, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero cambiar aquello que me separa de vos. Amén. Yo quiero que vos cambies y me llenes de tu Espíritu Santo, porque sé que sin vos no puedo hacer nada. Sin vos no puedo hacer nada. Y a pesar de todo, bueno, venimos a la iglesia y venimos a eso. Venimos a la fuente de vida. Venimos a decirle, Señor, me arrepiento. Señor, Sí, Señor. pequé. Señor, dame una nueva oportunidad. Gracias. Hay una palabra muy hermosa, una parábola que decía Jesús, y para esto terminar, que decía que dos hombres estaban en el templo. Uno era fariseo
o sea, un erudito de la ley, un santo a la vista de la ley judía. Y el otro era un pecador. Y el fariseo se puso a orar en voz alta y dijo: te doy gracias, Señor, porque no soy como este pecador. Diezmo, ofrendo, y puso su justicia. Y sin embargo el otro pecador, agachada la cabeza, con la mano en el pecho, decía, sé propicio a mí, pecador. Ese pecador se estaba reconociendo pecador, falto, terriblemente mal delante de la presencia de Dios, y estaba arrepentido, estaba avergonzado por las cosas que hacía, y le decía, sé propicio a mí. Y Jesús dijo, de cierto, este salió justificado. Entonces, para eso venimos a la iglesia, para eso venimos a escuchar la palabra, no para sentirnos condenados, como hay gente que dice que se condena, sino para arrepentirnos y decirle, Señor, sé propicio a mí, yo te necesito, cambia mi vida. Y vos sabés que es algo tan tremendo, tan hermoso, que cuando nosotros le hablamos así a Jesús, Él nos toca, amén. Él nos cambia, Él nos bendice, Él nos provee, Él transforma nuestra realidad. Puede tardar un tiempo, pero eso Él lo prometió y Él lo va a hacer. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre.